para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. No le mientan al pueblo, no le mientan. Señor gobierno, hágame el favor, dígale al pueblo quién es usted. No le dé miedo decir quién es, casi podríamos hablar mejor. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo. Hay que hablar de Danilo y Loea, pero antes que Danilo, Almagro, cuando se vio en dificultades, acosado por los vinchos, los racistas, los antihaitianos, prometió que iba a presentarle a la OEA una resolución pidiéndole perdón al pueblo dominicano por la intervención militar de 1965, por haberla avalado, legitimado, dicen algunos, ¿no? Eso fue para salir del paso. Pero ahora es Danilo que viene con el cuentito este, ¿no? Monta todo un show en la inauguración de la OEA, que eso estaba previamente preparado. Evidentemente Almagro se echó a un lado con la propuesta esta de pedirle perdón al pueblo dominicano y dejó que Danilo se robara el show, que no pasa de ser un show mediático. Porque independientemente de que se tome o no se tome la resolución, que parece no estar redactada, independientemente de eso, porque ahí está Estados Unidos y tendrían que tener el visto bueno de, en fin de cuentas, el gran tutor de la OEA sigue siendo la superpotencia del norte. Y lo vimos claro hoy, el primero que habla es John Kerry, el canciller de los Estados Unidos, y habla para entrar a Venezuela, para trazar líneas sobre Haití. Es su política del coloniaje, clara, porque la OEA es un instrumento del coloniaje, con una correlación de fuerza, no como antes, pero tampoco tan buena como hace poco, porque se ha derechizado el panorama continental. ¿Por qué yo digo que lo de Danilo es puro show mediático? Y él tiene un equipo de asesores para eso permanente. Porque hace tiempo que Danilo Medina traicionó los ideales de Juan Bosch en términos de democracia, de soberanía, de liberación. Traicionó totalmente los ideales de Abril. Ellos han hecho un uso utilitario de la memoria histórica de Abril. Pero no han seguido esa pauta, integraron la Constitución del 63, lo que han hecho es un régimen corrupto y corruptor, entreguista, bajo control del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con presencia voraz de las transnacionales mineras y de las otras transnacionales, con presencia de la CIA, del MAC, del FBI, en la conducción de puntos neurálgicos del Mossad de Israel. Y eso está documentado, porque en el área de oficina del DNI, de la DNI, hay una oficina de la CIA. Pero además la policía está asesorada permanentemente por el FBI o por los colombianos, que es lo mismo. Entonces, un tipo que ha actuado de esa manera en el ejercicio gubernamental viene a esgrimir de que una vocación por la soberanía, por la democracia, para decir que la herida está abierta, que el pueblo dominicano fue agredido, todo esto. Ellos traicionaron todo esto, ellos han trapeado el piso con todo esto. Eso es
simulación, eso es teatro, eso es sinvergüencería política. Es una maniobra, como ahora está en aprieto porque los niveles de fraude se desbordaron, trascienden la frontera dominicana las denuncias, está más desacreditado, el régimen está mucho más podrido y fraccionado, está en una crisis postelectoral, entonces esa maniobra viene bien. Es decir, aparece como el gran patriota, ¿no? El mismo que aparecía como patriota para entrarle al tema haitiano de la manera peor, y entonces apañar la resolución del Tribunal Supremo Electoral, remendándola y demás. Eso es Danilo Medina. Entonces no merece el menor aplauso esto. Esto es lo que merece ser denunciado como lo que es, como un show mediático, para tratar de embobar, para tratar de engañar, para tratar de encubrir. Es una cortina de humo. Una cortina de humo frente a problemas muy graves que están afectados a la sociedad dominicana. Entonces hacen todo este montaje, ¿no? Yo lo decía, es decir, esa asamblea no debió hacerse en la República, porque todavía ni siquiera hay una resolución de perdón, de petición de perdón. Y sin que pidiera perdón, ahí está lo sesionando. Es decir, eso es un descaro. Eso es golpear de la peor manera la memoria histórica de este pueblo. Pero entonces aprovechar esa circunstancia para hacer todo este show y lo penoso es cómo los recogen los medios, los recogen la prensa, hablan como los programeros, la mayoría pagados. Es una cosa verdaderamente repudiable cuya perversidad no tiene límites, porque bueno, viven desdoblándose, viven en la hipocresía permanente, haciendo todo lo malo por abajo, y entonces presentándose como angelito y presentándose como demócrata, encabezan una dictadura institucional, controlando todas las instituciones, monopolizan todos los poderes del Estado, hacen todo tipo de fraude, todo tipo de trampa, entregan los recursos naturales de una manera vil. Hay que ver lo que está pasando con la Gold West, con la Gold Corp, con la Falcondo, con la Barrigol, los desastres que está haciendo la Barrigol en el centro del Cibao, como todo aquello fue también otro show para quitarle un poco más de dinero, pero dejar que esa empresa siga con todos los privilegios del contrato. Esa es una verdad incontrovertible, ¿no? Pero además, esgrimiendo para impedir que Loma Miranda sea parque nacional, esgrimiendo un convenio con la Federación Suiza que le garantiza inmunidad absoluta a las corporaciones transnacionales para hacer y deshacer, porque de lo contrario el Estado tiene que compensarla con todo lo invertido en los procesos de exploración minera incluso. Ese es Danilo Medina, él fue el que esgrimió ese acuerdo que comenzó a fraguarse con Hipólito Mejía, que Leonel Fernández refrendó, porque estos son todos unos sinvergüenzas al servicio de ese coloniaje de los Estados Unidos. Entonces, ahí está, de manera que en absoluto respaldar y alegrarse por estas cosas. Además, ¿qué importa que una organización hipócrita pida perdón cuando está haciendo todo lo contrario en América Latina? ¿Qué es lo que ha hecho frente a Honduras? ¿Qué es lo que ha hecho frente a Paraguay? ¿Qué es lo que está haciendo frente a Venezuela? Hoy se vio evidentemente que Almagro está trabajando por encargo de los Estados Unidos, porque la posición asumida por el secretario de Estado de los Estados Unidos en el discurso hoy, esta mañana en la OEA, es la posición que Almagro ha seguido. Esgrime la Carta Democrática, habla del desastre de las colas, cuando todo el mundo sabe que el desabastecimiento es el resultado de una debilidad del gobierno frente a los capitalistas, a los especuladores, al gran comercio importador, a la gran burguesía venezolana. Pero a fin de cuentas es esa gran burguesía que ha hecho todo ese sabotaje. Y esos son las fuerzas que respaldan los Estados Unidos. De manera que está clarito qué representa cada quien en este caso y cada cual. Y la verdad es que si
hay un campo de la perversidad, en ese campo de la perversidad tiene un lugar destacado el actual presidente, yo no sé de qué, de un gobierno fraudulento. Pausamos y volvemos con ustedes. Blanco. Cuidado. Tiro al blanco. La insurrección es el grito justiciero de las campanas al vuelo en un incendio voraz. La insurrección es el puño guerrillero, es la tempestad, el trueno, explosión de libertad. La insurrección es el cacique Yurbaco despedazando a lanzazos la Hoy infamia es 14 de junio y viene bien señalar que se trata de la gesta que rompió la muralla de la tiranía, que abrió las grietas por donde se fue colando el torrente de libertades, y que fueron los expedicionarios de junio del 59 los primeros en asumir la constitución, la constituyente popular, democrática, soberana, para dotar al país de un nuevo régimen institucional, de una nueva constitución. Ellos fueron los abanderados en el programa de los héroes de junio, del movimiento de liberación que dirigió Jiménez Moya, ¿no? Y su ejército sobre todo lo dirigió Jiménez Moya. Bueno, pues es un momento para rescatar esa idea, cuando además enlaza con los 50 años de Abril Constituyente, Abril Constitución del 63, decadencia del ciclo contrarrevolucionario, putrefacción del sistema. Es para hoy, 14 de junio, asirnos a la bandera de la constituyente popular y soberana. E incursionar naturalmente en los problemas actuales, porque hablando de simulaciones, aparece otro show mediático, el show de un gobierno delincuente montado sobre un Estado delincuente que dice que está enfrentando con un nuevo plan la delincuencia común. Sobre todo que para este gobierno la única delincuencia que existe es aquella de la delincuencia de la calle, de los barrios pobres, la que alimenta las desigualdades sociales, el empobrecimiento, la marginalidad, todo lo que es raterismo, microtráfico, todo esto, ¿no? Los asaltos, las bandas criminales, civiles, pero lógicamente la delincuencia del poder, el poder delincuente, no cuenta para este gobierno. Y ustedes saben que lo hemos dicho muchas veces. Delincuencia de Estado no puede combatir la delincuencia en la sociedad común y corriente. Más aún, esa delincuencia de Estado está asociada y se nutre en gran parte de todas las formas de delincuencia. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Por eso esta reacción, cuando se desbordan los atracos, cuando la gente se siente absolutamente insegura, porque hay una especie de efervescencia de los delitos de todo tipo, ¿no?
es cuando entonces este gobierno dice, de nuevo el patrullaje por tercera vez. Las Fuerzas Armadas van a acompañar a la Policía Nacional, van para las calles, las motocicletas que se hacen la mayor parte de los asaltos, vamos a perseguir a los motoristas indocumentados. Todos los motoristas indocumentados son el resultado de la corrupción también, de un Estado que vive del soborno también, vive del macuteo y de la vagabundería. Entonces, pero no solo eso, la amenaza, la mano dura, ¿no? La mano dura, pero la mano dura frente a la delincuencia que viene de los excluidos, de los marginados, ¿no? Al raterismo, para fusilarlo en la calle, para matarlo, con intercambio de disparos, con toda esta sinvergüencería de la criminalidad policial. Pero la policía tiene bandas adentro, desde arriba hasta el nivel medio, bandas criminales asociadas a todo tipo de corrupción, igual en el DNI, igual en las Fuerzas Armadas, igual en el Estado. No hay peor delincuencia que la que está en el Palacio Nacional, en el Palacio de la Policía, en el CONEP, ese empresariado inescrupuloso, delincuente, lumpen, que vive haciendo todo tipo de artimaña para enriquecerse. Esa no es la delincuencia, ¿no? Y naturalmente, a la hora de hablar, un Estado con esa característica, un gobierno con esa característica, instituciones como este Congreso, que es un mercado de corruptos, dominado por corruptos, ¿qué autoridad, qué posibilidad tiene de enfrentar otras modalidades de delincuencia cuando además son funcionales totalmente a él? Lo que pasa es que necesita exhibir por momentos una determinada actitud frente a la delincuencia. Y entonces hace toda esta campaña, hace todas estas alaracas que pasan pronto, matan más que en otro periodo y dicen estamos controlando la delincuencia, ha disminuido el nivel de crímenes, no la criminalidad policial, torturan más, en fin, pero todo eso es un círculo vicioso interminable, ¿no? Que nada tiene que ver con los ideales de junio del 59, de abril del 65. Y está en el gobierno un partido que fue fundado por, si se quiere, el líder político que inspiró el proceso hacia la democracia y hacia la soberanía que se inicia a principios de los años 60. Que no estuvo en lo de la expedición de junio porque estuvo en desacuerdo, me refiero a Bosch, pero que sin embargo rescata programáticamente y lo plasma en la Revolución de Abril una buena parte del programa de junio de 1959. Y entonces realmente encabeza un proceso constituyente que da la Constitución del 63, que se profundiza con la Revolución de Abril del 65 frente al intento de retroceso. Todo eso es cortado por una intervención que dura hasta la fecha. Soberanía y democracia están íntimamente ligadas y por tanto para lograr una democracia verdadera hay que reconquistar la soberanía del país. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bueno, ayer fue el día de los simulacros, de los shows alrededor de la Asamblea General de la OEA. Hoy es el día ya en que ese evento entra en el proceso de tratamiento de su agenda, una agenda supuestamente para afirmar la institucionalidad en el continente, el desarrollo sostenible. Entonces uno se pregunta, bueno, esa es la OEA con Estados Unidos en el centro, ¿no? Precisamente el principal depredador. Si se habla de desarrollo sostenible, hay que hablar de medio ambiente, ¿no? Hay que hablar de ecología y hay que decir que Estados Unidos, sus mineras, su expansión a través de los consorcios industriales transnacionales es la principal fuente de envenenamiento, de destrucción de la fuente de agua, de afectación de la naturaleza del continente. Pero no se paran ahí a decirle de tú a los Estados Unidos eso, porque en fin de cuentas la OEA es un mecanismo complaciente frente a Estados Unidos, inservible ya,
y más porque existe un CELAC sin Estados Unidos y perfectamente los estados latinoamericanos podían seguir planteando las cosas en esos términos. Aquí nosotros, usted allá, y vamos a ver, y se pueden establecer los puentes de negociación y confrontación que sean necesarios. Bueno, pero también hay que decir que con una agenda así, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, el señor obispo Masalle, por ejemplo, que fue el que encabezó toda esta manifestación de ayer, no se ocupa de la casa común del Papa, de la defensa de la Madre Tierra. No va a eso ahí. Va para hacer una defensa arcaica, conservadora, retrógrada del tema de la familia, porque en fin de cuentas lo que está movilizando es la familia de clase alta y clase media alta. Esa familia a veces formal, a veces hipócrita, en donde prima el patriarcado, el machismo, el adultocentrismo, pero no se dice, ¿no? Donde además prima la doble moral, y eso él está hablando de esa. No tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los pobladores de estos territorios empobrecidos no usan del matrimonio, no tienen familias formales. La mayor parte de los hogares pobres son hogares sin padre, por una paternidad irresponsable. Eso no cuenta en la lógica de la familia de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, porque es una ficción, es toda una ficción para defender entonces cosas ya indefendibles, como es el tema de negarse al aborto terapéutico, de negarse a que la mujer sea la dueña de su propio cuerpo, de que la pareja pueda decidir sobre la procreación, oponerse a todo esto, hablar de que la familia es la defensa de la vida desde el espermatozoide y el óvulo, desde la creación, lo cual es una cosa absurda del medioevo. A eso es que va esta gente a rodear la asamblea de la OEA, que a fin de cuentas es un gran también simulacro. Pero bueno, tenemos que despedirnos, estamos ya en el borde del tiempo del programa y estaremos mañana aquí en este espacio donde, como ustedes pueden comprobar todos los días, se puede decir y se dice lo que efectivamente otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir. Un fuerte abrazo y nos veremos mañana. Multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara.